ya está. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo va? Bien. Hola. ¿En orden? Bueno. Hola, Nico. ¿Qué tal? No sé si, a ver si apago la... para que no me dé... Dame un segundo. Un poco mejor. Bueno, vamos, si quieren ya empezamos a ver el tema del trabajo final. Lo que estoy viendo, estamos viendo, ¿va? Es que faltaría completarle y en algunos casos a veces desarrollar algunas cosas más para ir armando el informe de nuevo. Repetimos un poco lo que vimos en la clase, digamos, esto es la presentación de un proyecto como si fuera a un directorio, a una gerencia. La idea es que lo vivan o que lo desarrollen como para la aprobación de un proyecto ante un grupo de gente que toma la decisión de invertir. Con lo cual hay algunos trabajos, digamos, hay por un lado una parte técnica, que es así, la podemos hacer de anexos, pero en el informe tiene que haber un desarrollo, o por lo menos tienen que estar mostradas las conclusiones que figuran en la parte que después que hacen más en detalle en la parte analítica y la parte técnica, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de puntos que vamos a empezar a nombrar, que son los que tendrían que ir incorporando en el informe para darle forma, digamos, ¿no? Por ejemplo, hacen un alcance, hacen un objeto y no están mencionadas concretamente, o sea, en forma visible las localidades que van a abastecer, por ejemplo, ¿no? De cada provincia. Entonces, ok, o sea, si vos la querés buscar, las encontrás porque están en los cálculos, porque están en un lugar, porque están en el otro, o sea, pero no es, digamos, uno cuando está al alcance dice, bueno, se le lleva gas a estas localidades. Y digamos, eso tiene que ser parte del informe para que el que lo lea vaya teniendo un poco de idea, digamos, ¿no? Entonces, entonces tendríamos que agregar todas las localidades como en la parte introductoria del informe, como para decir, vamos a hacer un gasoducto para abastecer a tales localidades. claro, digamos, si bien por ahí, digamos, dentro del alcance puede ser que se refiera a localidades o no sé, a 8 localidades de Corrientes y a tantas de Misiones, digamos, podría ser así. En algún lugar abajo, cuando lo desarrollan, tenían localidades a ser abastecidas y bueno, en eso mostrar cuáles son y después en un capítulo que sea la parte también de consumos, de nuevo, volver a poner cuál es la estimación que ustedes hacen, que está bien, tomaron del 2001, tomaron los censos y en función de eso crearon una proyección, que eso está perfecto. Lo que se tendría que hacer también es cómo vas a incorporar eso. Es una estimación que ustedes, cómo piensan incorporar esos usuarios, ¿no? Entonces, también tendría que haber un capítulo que tiene relación con las localidades cuando toman el tema de consumo, desarrollar cuál es el consumo estimado y cómo lo proyectaron. No, por lo menos los cuadros, en forma de cuadro, no hacer en el informe la parte, lo que es que
pongan la cuenta, pero sí un recuadro con los datos finales, digamos, ¿no? Después hay un tema ahí, bueno, por ahí con el tema de consumos, en un lado hablan de usuarios y en otro lado hablan de habitantes. Entonces ahí hay una confusión o no está claro cómo hacen para pasar del censo al consumo. Porque... Y nosotros, eso lo habíamos, creo que fue una de las últimas cosas que preguntamos antes de cerrar la cursada, que creo que habíamos dividido todos los, en cada 4 habitantes teníamos una unidad de vivienda, Claro, digamos. está bien, pero Así que ahí sería un usuario, ¿verdad? sí, exactamente, digamos, eso me parece una buena selección, digamos. Eh, pero de nuevo, en el informe, si cuando uno lo lee, digamos, vos podés decir, las proyecciones de habitantes son esto, y se pone un cuadro, las proyecciones de usuarios sería esta, podrían ser que también lo pueden, si ahora que es todo más accesible la información, tener algún censo de cuántos usuarios de la parte eléctrica hay. Es cierto que los usuarios eléctricos son muchísimo más que los usuarios de gas, digamos, porque hay poquísima gente que no tiene electricidad y hay, digamos, bastante que no tiene gas, digamos, ¿no? Pero serviría también como para tener un orden de una relación. Si la parte eléctrica le da 1000 y haciendo este censo les da 4000, hay algo que está mal, digamos, ¿no? Es como un chequeo. Okay. Después, el otro, yo entiendo que lo hicieron así, no hice las cuentas, pero están tomando 0,14 metros cúbicos hora, calculo que por habitante, no por usuario. No hice la cuenta, pero por los caudales, me parecen caudales altos para, o sea, individualmente el 0,14 por usuario es bajísimo, digamos, y un calefón en mínimo consume eso prácticamente, digamos, ¿no? Un calefón tiene 10.000 Puede ser que calorías. ahí no hayamos especificado, creo que era por persona, porque habíamos hecho varias cuentas de eso Claro. nosotros. Tomar 0,5 por usuario es un valor razonable y 0,14 por habitante, está bien, termina siendo lo mismo, pero tendríamos que, la consistencia la tendríamos que buscar todo trabajo por usuario, digamos, ¿no? No tanto por habitante. Una vez, tomar los habitantes como para tener una relación de crecimiento de usuario, pero una vez que sacamos los usuarios, nos manejamos con los usuarios. Ok, Para, bien, con las para, unidades de para no vivienda. estar, para no tener referencias distintas, digamos, ¿no? Una vez que tenés los usuarios, todo es por usuario. Cuando, cuando querramos referirnos ya, para nosotros los habitantes es nada más que nos sirvió para inferir otras cosas, no como elemento de trabajo, digamos, ¿no? Listo, buenísimo. Entonces, la otra cosa, yo las tiro y después, si quieren, las miramos y le damos un orden, pero en función de esa incorporación de usuarios, digamos, la idea es que verifiquen cuándo se pueden dilatar algunas inversiones. Está claro que la inversión del caño va en el minuto cero, porque si no le llega el gas no tenés usuario, pero como en ustedes caso están hablando de plantas compresoras, quizás una planta compresora se puede estirar 5 años o 10 años, porque al principio no, no la necesitan porque tienen poco caudal. Entonces, ¿para qué hacer una obra desde desde el punto de vista técnico? No vas a hacer una obra que no vas a usar, porque
se arruina, digamos, o te lleva a un gasto de mantenimiento y eso innecesario, y la otra, desde un punto de vista financiero, es como que estás castigando el proyecto, digamos, porque Sí, pues está eso desembolsando todo junto. vas a poner todo junto. Entonces, ese desglose, esa, e- ese cálculo que, digamos, no, no necesariamente tiene que estar desarrollado en el informe, pero sí los resultados diciendo, bueno, se verificaron las condiciones de transporte y desde, no sé, el año 0 hasta el año 5 no hace falta invertir más nada, y después a partir del año se pone una compresora acá, a los 8 años, no sé, se pondrá otra, vas haciendo ese diferimiento de la inversión, porque también va Ok, a pegar bien, contra la parte económica. Eh, bien. el otro punto, eh, por ejemplo, ustedes hablando de 2 trazas, que está bueno que pongan 2 trazas, porque en general casi todos los proyectos, por lo menos para la parte ambiental, siempre piden trazas alternativas, ¿no? Ahora, quizás, o no, en el informe, ya que ustedes lo hicieron y lo ponen en el informe, cuando vean de las 2 trazas, hay que elegir una, digamos, ¿no? Porque no es que se presentan, uno tiene que ir en el informe, decir, bueno, se evaluaron otras alternativas y la técnica, económicamente, la más viable es una, con lo cual, cuando se muestran las 2 opciones en algún lugar del informe, tienen que decir, esta es la segunda opción, se desestima por ser más cara, por tener más problemas, por lo que sea, por pasar por lugares más complicados, qué sé yo, por los motivos que entiendan ustedes que hay que se desecha una alternativa, ¿no? Sí. Eh, respecto de dónde toman y cómo lo hicieron, no sé, por ejemplo, el tema de usted, está claro que toman del GENEA y que tienen que cruzar el Paraná. Ese tramo, si uno lo mira, si mira el informe, es como que no figura que hay que hacerlo. Ok, habría que ponerlo en el unifilar. Y digamos, ponerlo en un unifilar, en el unifilar está porque dicen que toman del GENEA, por ejemplo. Claro, pero no que cruzamos el río. Y en general, todos los cruces importantes, el Paraná sería el más importante, digamos, también tiene que figurar ahí en el unifilar. También del unifilar, por ejemplo, tendríamos que mirar, cuando uno se conecta a un gasoducto, en este caso el GENEA, que no es propiedad de uno, digamos, que sino un tercero, un transportista, también estaría faltando una estación de medición en la conexión. O sea, vos pinchás un caño, el gasoducto de corrientes y emisiones nace en ese punto, ¿no? Sí. Y como nace en ese punto, del lugar que tomes, vas a tener que tener una medición. No, no va a ser, digamos, no es lo usual, bueno, porque no es lo más común en la parte, en el sistema de transporte, vos tenés la obligación de tener una medición. Hoy, si querés estudiar hasta el reglamento, hasta los 200 metros del caño, estarías obligado a poner una medición. Entonces, el que te entrega el gas se sabe que sale de su caño y enseguida va a querer tener la medición. Algunos te piden que hagas la medición a los 30 metros, o sea, que salgas de la franja de servidumbre o de los límites de seguridad mínimos que pide la norma, y terminado esa distancia, quiere que le ponga la parte de la planta de medición. Si pasa algo con tu caño posteriormente, el gas que menteo lo perdés vos, pero yo te lo mido y te lo entrego y te lo cobro, digamos, ¿no?
Ok, entonces habría que esa agregar ahí una estación de medición, después poner en el unifilar que pasamos el Paraná. Después en el sí, informe habría que poner algo más de esto, relacionado a eso. y en el informe prácticamente, en este caso, hacer una mención como un cruce especial o como una de las obras, quizás la obra más, el tramo más complejo para realizar dentro del proyecto, digamos, ¿no? En cruzar el Paraná, después el resto tenés cruce de ruta, cruce de Ok. vías, vías, Y volviendo a eso que algún habías dicho, río. volviendo a eso, profe, que habías dicho de una opción sobre la otra, ¿eso estamos seguros que lo habíamos puesto en el informe? ¿O falta justificar otra cosa? Porque había una opción que era más cara que la otra y esa fue la... Pues sí, eso en algún lado dicen que está. eh, Ahora puntualmente no me acuerdo si era, si estaba justificado o no, pero está bien, digamos, aparte es prácticamente, no digo de sentido común, pero era bastante más cañería que el resto de que la primera, inclusive, bueno, en algún momento comentan que no necesitaban doble compresión, me parece. Eh, pero, eh, digamos, como en algún párrafo concreto, si está, bueno, remárquenlo, no sé, digamos, miren si está, no habría que ponerlo, eh, hacerle alguna otra consideración y mejorarlo un cachito como para que quede claro que de esa opción no se van a hacer los cálculos ni se van a mostrar nada, ni la Bueno, parte económica ni nada, digamos, queda así desestimada y listo, digamos, ¿no? ok. Eh, Después, por eso yo les pedí un KMZ que me mandaran, que nos mandaran para que no se ve. En principio, como que me da la impresión, si yo miro en el informe, a ver, un segundo. ¿Dónde se me metió? Un segundo. Están viendo, ¿no? La pantalla ustedes. Sí, sí. Pongo este por ahí. A ver si lo puedo agrandar. En el esquema, en este esquema, digamos, en la imagen satelital, digamos, trabajenlo o lo pueden agregar arriba, ¿no? con otros nombres, digamos, todas las localidades que estén abastecidas por el proyecto tendrían que figurar en este esquema. Ok, bien. Y el otro punto es que me parece que conceptualmente, por ejemplo, si miro esta forma que tiene la cañería, posiblemente acá haya una localidad, ¿no? Una de las localidades que había que abastecer. Entonces,
no es lo más normal tirar toda la cañería troncal, o sea, que toda una misma línea sea la que abastece los pueblos, digamos, ¿no? Posiblemente, si encuentran algún corredor, sobre todo esta parte acá, en Misiones, que es un tema bastante montañoso, digamos, porque son dos lugares que tienen un suelo totalmente distinto, digamos, este tiene un suelo más bajo, más inundable, más de llanura, y acá tiene, digamos, Misiones quizás tenga la particularidad casi, no inclusive, no dentro de la zona, sino dentro del país, una peculiaridad distinta en cuanto a todo lo que es la geografía y el suelo. Entonces, venir con toda la cañería así, tratando de abastecer a todas las localidades, tienen que ver si lo pueden solucionar haciendo, en este caso, por ahí una cañería troncal que va a Foz de Iguazú y después alguna derivación a otro pueblo. Porque inclusive, Ok, digamos, no el ir con gas... no ir con la troncal a todas las ciudades. claro, sino optimizándolo de manera tal que tengas algún beneficio constructivo, porque si entre, vamos, por ahí te digo un caso puntual y por ahí se puede extrapolarlo con algún condicionamiento. Si yo tengo que abastecer esta localidad, siempre atravesar esta zona que es montañosa, siempre va a ser más fácil hacerlo con un caño más chico. Entonces, hago el troncal de una cañería, la cañería del dimensionamiento que me corresponda, porque tengo todo el caudal, digamos, que tengo que transportar, pero en las derivaciones, como tengo solamente el caudal de una localidad, por ahí el diámetro cambia significativamente. Entonces, si tengo un lugar que es medio jodido de poner la cañería, siempre me conviene poner un caño más chico, porque constructivamente me va a ser más fácil, digamos, ¿no? Entonces, tendríamos que mirar, digamos, que sobre todo en esta parte de Misiones parece ser más evidente que acá, no sé si creo que es la ruta 11 o la 12, no me acuerdo ahora el número, pero por ahí la cañería es más fácil colocarla más o menos paralela a la ruta que venir así zigzagueando, digamos, ¿no? Ok, bien. Entonces revemos el Después tramo podemos... de Corrientes, perdón, de Misiones. Sí, en realidad, sí, en este por ahí también, en el de Corrientes también, acá para estas localidades, vienen de Corrientes, vienen bajando por la ruta y hacer una derivación para los pueblos. Por eso yo les pedía el KMZ, porque la idea es que traten de pensar y de mirar como ejercicio por dónde tirar el caño, digamos, ¿no? Es como mirar en detalle en el Google Maps, tratando de buscar, no sé, si hay algún camino, si hay algún sector que no genere, que vean que más o menos viene limpio, digamos, eh, pasarlo. Bueno, de hecho, cuando vos, si venís con el caño de alta presión, no vas a pasar por el medio del pueblo con el caño, vas a tener que irte por afuera del pueblo, también por un tema de seguridad, ir por afuera del pueblo, y cuando te acercás al pueblo, pones tu estación de medición y de regulación, y de ahí alimentás al pueblo con baja presión, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que piensen o tomen como ejercicio, más allá de unir así en tramos rectos, localidad con localidad, es geográficamente por dónde meterían un caño, ¿no? Si tengo, vamos al caso, si tengo todo un camino de tierra y el caño lo voy a meter por ahí, no lo voy a meter por el medio del campo, digamos, ¿no? Como podría ser un ejemplo
de ese tipo, que es lo que tendrían que afinar como para optimizar el trazado. Sabemos que va a ir a Goya y sabemos que va a haber esquina. Bueno, pero ¿por dónde lo vamos a meter? Un caño de 90 kilos y no lo pondría que atraviese las localidades, quizás no lo pondría por la banquina de la ruta, digamos, porque llega a pasar un accidente y tenés un caño de 90 kilos en una zona donde hay muchísimo tránsito. Generalmente estos caños con esta presión pueden ir paralelo a la ruta, pero no van sobre el préstamo, irán alejados 1000 metros, 500 metros, una distancia tal que si hay que hacer algún tipo de intervención, algún tipo de trabajo, no estás afectando el préstamo de la ruta, ¿no? Si tenés que hacer un venteo en préstamo de ruta, por ahí tenés que bloquear la ruta, hacer todo un operativo para hacer un venteo. Bueno, entonces, bien. De esa manera eso justo te lo iba a es preguntar. más fácil, pero... ¿Cómo? Justo eso te iba a preguntar, a qué distancia lo podríamos poner, porque ahí también la idea fue seguir más o menos la ruta, no es que fue azaroso, pero sí es verdad que parece como, o sea, como que atraviesa el pueblo. Y en general teníamos ya 1000 metros, es una distancia que te permite cierta facilidad en el mantenimiento, o sea, no estás, porque hay un pequeño balance entre la seguridad y la parte operativa. Digamos, ¿es más seguro alejarlo? Sí, es una verdad de perogrullo. Cuanto más me alejo, menos riesgo tengo de un accidente contra tercero. Ahora, ¿qué va a pasar el día que necesite ir al hacer algún trabajo de emergencia en el caño? Ese día poner la firma que llueve como si fuera el último día, como el diluvio, y si lo tengo a 5 kilómetros, por ahí el camino entre la ruta y el caño se hace intransitable y no llego nunca. Entonces, lo quiero cerca como para que no tenga tanto problema de acceso y lo quiero lejos para tener un tema de seguridad. En ese valor, si bien puede ser, digamos, ya es subjetivo, una distancia hasta 1000 metros podría ser una distancia aceptable, digamos, ¿no? Bueno, buenísimo. Seguramente si fueron por la zona, por la ruta 22 o por ahí, cuando van, ven los caños de TGS que se ven desde el préstamo de ruta y no están, por ahí están a 100, 150 metros. Bueno, también ahí hay que pensar varias cosas. También esos caños se hicieron en el año 60 o en el 70 y hoy tenés otro montón de cosas que tenés en cuenta que en ese momento no se tenían y que la población hace 50 años en esos lugares era casi nula, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno hoy tratás en cierta manera, de tener una visión un poquito más amplia, decir, bueno, hoy puede ser que no haya nada, pero en el tiempo, en 10 años, todo el tiempo que dure este proyecto, que para siempre, llamémoslo así, puede crecer. Entonces, bueno, me alejo un poco de la zona de la ruta, que es la que más próxima puede tener los primeros crecimientos, y de manera tal que el caño mío siempre esté en un lugar relativamente alejado y seguro. Bien. Lo que sea costos de la instalación, yo creo que eso dejémoslo para un poco más adelante, porque no vale la pena decir esto vale 2, vale 3. Digamos, ustedes lo tienen todo en una planilla de Excel. Después, sobre el final, haremos la corrección y ustedes lo tienen el precio final. Digamos, me parece que en esta etapa trabajemos para la parte de formación
del informe, y después eso, el resto puede ser un detalle, digamos, ¿no? Ok. Había 2 puntos que ustedes tienen plantas compresoras, ustedes tienen plantas de regulación. Hay que incorporar dentro de los anexos, así como hicieron en Unifilar, un layout típico de una instalación de compresión o de regulación o de medición, en las cuales se verifique visualmente que cumplen con las distancias de seguridad que pide la norma, digamos, ¿no? O sea, van a una planta agarran el layout de una planta de compresión, y bueno, si desde los compresores al límite del predio piden 150 metros, tiene que haber como un círculo a lo largo de la sala de compresores, para afuera, con el radio de giro de 150 metros, que dé constancia que se verificaron esas distancias, digamos, ¿no? Está bien. Sí, eso lo tengo en algún lado, lo adjuntamos. Así que es cuestión Ujú. de sacarlo de ahí y adjuntarlo. Ujú. Sí, eso está. Una cosa, en la parte final, digamos, del proyecto, una vez analizado y dimensionado la parte técnica, cuando después que se metan en los costos de inversión, en algún lugar de ese análisis tendría que figurar cuál es el costo de que va a pagar un usuario por metro cúbico de gas para que lo otro sea rentable, digamos, ¿no? Aunque dé cualquier cosa, aunque el número sea, no, puede dar mucho mayor, por ejemplo, que comprar una garrafa, digamos. Puede ser que la obra no se pague. Pero en definitiva, cuando uno hace un proyecto de inversión, vamos a pensar en positivo. Vamos a suponer que uno hace la inversión para ganar plata. Y si vos lo que vas a vender termina siendo más caro que el combustible alternativo, y es muy difícil que ganes plata. En alguna manera, todo esto que estamos haciendo, que requiere una inversión y que lleva adelante un negocio, termina comparándose con la forma en que hoy el combustible alternativo que hoy tenga la gente. Que podemos asumir, no vamos a hacer un estudio de leña, de carbón, de todo eso, sino que podemos tomar un combustible sustituto como el GLP y decir, bueno, si las personas consumen la misma energía en GLP, estarían pagando tanto por metro cúbico. Si hacemos este proyecto, terminan pagando tanto. Entonces, Ok. puede ser que la conclusión sea, esto no es rentable, ¿eh? No tengan problema, o sea, no es que uno hace todo esto forzando la situación para que sea rentable. Dará lo que tenga que dar, qué sé yo, por ahí para el consumo residencial que se toma, que estamos tomando, que está bien, tomamos menos de medio metro cúbico por usuario. Bueno, para este tipo de consumo, esta obra no va, y nada, tendrá que hacerse, si el día que se haga, con otro parámetro distinto al valor económico. Será un tema de llevarle el bienestar a la gente de Corrientes y Misiones, darle un servicio eh, que, que, que sea calidad de vida, llamémoslo. O sea, por ahí en el sur la presencia del gas tiene mucho más que ver con la calidad de vida que en el norte, pero bueno, en definitiva,
esto puede llegar a ser, o también como viabilización de otros proyectos que hoy no se pueden dar porque no tienen la posibilidad de tener energía, ¿no? O sea, por ahí un tipo puede tener el gas, a partir de ese gas puede generar energía eléctrica y a partir de eso tener un negocio. Será otro análisis que va más allá de lo económico, será a nivel país, ¿no? Bien, está clarito. No sé si ustedes, los Nicoláses o Clement, vieron algo más de la presentación o quieren sumarle. Yo sí me acuerdo, había un tema con las válvulas, hay un montón de válvulas. Eso, Sí. mírenlo, y donde hay clase 1, distanciemos las válvulas de acuerdo a la clase 1, y donde hay clase 3, habría que ¿Las ponerla de como dejaron bloqueo? ustedes, las de bloqueo, sí. Sí, habíamos puesto una cada 16 kilómetros. Claro, eso no, digamos, si es clase 1 no es necesario. O sea, en clase 1 tenés, lo que te dice la norma es que tenés que tener desde un punto de la cañería a una válvula de bloqueo una distancia de 16 kilómetros, con lo cual cada válvula puede estar entre 30 a 32 kilómetros para cumplir con eso. Claro. No es que tenés que tener una cada 16. Te dice que ningún punto de la cañería tiene que estar más alejado de 16 kilómetros de una válvula de bloqueo. Claro, está bien. Entonces, mírenlo con la norma y eso les va a dar muchas válvulas de bloqueo menos, digamos, ¿no? Sí, o sea, primero vemos la traza nuevamente y después vemos el tema de las válvulas. Ujú. Sí. Con respecto a la traza, digamos, ustedes quieren cruzar por esquina, digamos, ¿no? Bueno, ahí cualquier lugar podría ser, digamos, puede ser viable, digamos. No digo que está mal, pero de cierta manera, cuando uno hace un proyecto así y tiene un cruce de un río tan importante, el lugar por donde cruza no puede ser el lugar más ancho, digamos, es casi que el... A ver, hay varios, pero uno de los principales es un lugar que sea más angosto. El segundo lugar puede ser el lugar más angosto, pero puede ser porque es más angosto porque está encajonado entre dos paredes de piedra que no las puede mover. Entonces, por ahí no vas al lugar estrictamente más angosto, sino que vas a un lugar donde tengas una superficie para entrar y salir con la cañería un poco más suave, digamos, ¿no? O sea, si vos tenés de un lado tenés una barranca y después en otro sector tenés un terreno playo, vas a decir, bueno, tenés, tenés que hacer jugar un poco y decir, bueno, ¿qué me conviene más o por qué opto más? En general es más difícil de mantener, más difícil de construir. Por ahí irme a un lugar que sea un poquito más alejado, que me dé algunos metros más de cañería, pero en un lugar que lo pueda instalar en forma más fácil. Es para ustedes complejo, porque digamos, está claro que la idea esta es pensarlo, pero no tienen la experiencia como para hacerlo, pero este es el momento como para evaluarlo, digamos, es decir, bueno, si tengo que cruzar este río, ¿dónde lo puedo llegar a hacer?
quizás en algo como referencia les puede llegar a servir si hay digamos, algún cruce de línea de alta tensión o de otro gasoducto que ya esté hecho. Entonces voy a decir, bueno, si pasó uno, puede pasar otro. Bueno, es un criterio, digamos, ya es para lo que nosotros pretendemos con el trabajo, que es el momento o el primer momento de un análisis de un proyecto verdadero, llamémoslo así, o realizable. Es decir, bueno, mínimamente tengo en cuenta estas cosas. Eh, podría, podría ser, de nuevo, si ustedes lo ponen ahí, no puedo decir que está mal. Solamente lo buscamos ahí, hicimos, tuvimos esta evaluación y por eso salió este lugar. Está bien, justificar Yo, por dónde lo cruzamos. quizás sí, en cuáles son los pros y los contras que tiene, si vos lo pones más al sur, digamos, hoy por hoy toda la tendencia es que el gas venga de Vaca Muerta. Digamos, vamos a pensar que Argentina en algún momento va a abastecer casi mayoritariamente del gas de Vaca Muerta. Si yo voy a tomar un lugar que se me alejo cada vez más de Neuquén, lo más factible es que tenga más problemas de transporte, digamos, ¿no? Entonces, si yo pincho el caño y me independizo, hago mi propio sistema lo más cercano al sur, lo más próximo al sur, es un punto beneficioso para el proyecto. Si lo hago más al norte, por ahí, si yo, digamos, esto estaba pensado, había un proyecto para hacerlo al norte de Corrientes y de Resistencia, ¿no? Cruzar por ahí, porque es también una zona que está accesible, que se puede, que no hay el río no es tan ancho. Entonces digamos, puede haber sido también cruzar más al norte y, y también con la ventaja que si yo cruzo al norte, le doy gas a Corrientes, todo lo que quede comprendido entre Corrientes y Esquina tiene un consumo mucho más bajo que si arranco desde Esquina y tengo que llegar con todo el caudal, inclusive el que llega hasta Iguazú, digamos, ¿no? Entonces, por ahí la alternativa de cruzar un poco más al norte, claro. Entonces, nada, son cosas que hay que jugar y ver qué pros y contras tienen y de alguna manera cuando lo dimensionan también, por ejemplo, esto que si nosotros tomamos desde Corrientes, todo el caño de Goya caería drásticamente el diámetro de la cañería, ¿no? Y por lo tanto la inversión. Eh, eh, ahora sí, ya si alguien quiere aportar algo más. Si quieren, No, yo, para tener una dinámica, no esperemos a terminar todos los puntos y entregarlos, sino, bueno, digamos, vamos por el capítulo de consumo, bueno, vamos por el capítulo de el económico, vamos por el capítulo de tocar el informe con el alcance, con los esquemas que hay que poner, porque si no, por ahí ustedes trabajan 10 puntos y después hay que tocar los 10 y a veces es más fácil particionar el trabajo y ir avanzando de a poco, digamos, ¿no? yo había hecho ahí. Ah, no, no, dale.
Yo había hecho ahí algún comentario que tenía más que ver con lo que es la presentación del informe que con todo el proceso de cálculo, ¿no? Y les habíamos pedido que, digamos, además del diseño y la justificación de la parte estructural del gasoducto, que tenía que haber algún capítulo también donde ustedes explicaran un poco el procedimiento, los procedimientos constructivos o las etapas, ¿no? De los pasos eh, que se llevan adelante, desde lo que es el acopio de los caños hasta finalmente las pruebas que se hacen sobre la prueba hidráulica y el tema de cómo se contemplan las protecciones catódicas, anticorrosivas. Digamos, ahí hay una serie de pasos que es interesante que ustedes los mencionen. Algunos requieren un poco más de desarrollo. Ustedes ahí, digamos, tocaron un poco el tema de las soldaduras. Ahí también puede haber alguna descripción un poco más importante de esto que decía Raúl sobre los cruces especiales, ¿no? Sobre los cruces de algún camino o del río. Eh, pero que bueno, me parecía importante agruparlo todo eso dentro de un capítulo particular que fuera relacionado a las etapas constructivas. Porque si son cosas que después, Sí, como claro, aportando ahí una memoria al descriptiva. ordenamiento de la Una memoria memoria. descriptiva. Ujú. Pero bueno, repito, parte de eso ustedes ya lo Y tenían presentado ahí la en el otra cosa. informe, ¿no? Ujú. Y el otro tema es, aparte del informe, eso, digamos, lo pueden no necesariamente ver con nosotros, pero piensen que de las cosas que figuran en el informe, armar en la evaluación la presentación, no sé, un PowerPoint o una forma, cualquier programa que quieran utilizar ustedes para presentación, porque todos estos contenidos que están en el informe, digamos, lo que les vamos a pedir a ustedes es que hagan la presentación del proyecto y a medida que van desarrollando distintos temas, van a salir preguntas que tienen que ver con la parte técnica normativa que aplicaron para llegar a eso, digamos, ¿no? O sea, la presentación no tiene que ahondar en la parte estrictamente técnica, sino que, digamos, la presentación es la presentación del proyecto en todos los aspectos, que después, bueno, nosotros iremos preguntando y ustedes irán contestando cosas a nivel de, llamémoslo, de defensa del proyecto. Bueno, de 10. Bueno, perfecto, entonces quedamos así. Cuando tengan algo lo van mandando y nos vamos juntando. Nos vamos haciendo los comentarios por mail. Listo, buenísimo. Gracias. Listo, hasta luego. Chao, Chau, hasta buen luego. fin Bueno, de. muy bien. Chao, Hasta chao. luego.